trabajar en Colombia es como el premio mayor para mí, porque un país donde café es mucho más que una bebida. Café tiene un aspecto social, tiene un aspecto económico, café tiene un aspecto de conectar a la gente. Entonces, estar en un país productor trabajando con cafés es de verdad un privilegio tremendo. Colombia figura como uno de sus principales y 80% de las variedades en espresso llevan café colombiano. Ah, Entonces, o en la versión 100%, como por ejemplo Colombia Organic, que es un café orgánico de Colombia, o las otras variedades, el café colombiano tiene una especificidad sensorial muy, muy única. Yo hoy, en mi posición de liderazgo, yo valoro más, aún más, la gente que tiene esta hambre por aprender y de adaptarse, que muchas veces el conocimiento que ya está, porque está tan dinámica las cosas, hay tanta información, entonces la capacidad de aprender para mí hoy es tan relevante cuanto el conocimiento ya adquirido. no hay nada que una buena taza de café no pueda abrir una conversación importante, un nuevo negocio, es una buena experiencia. Y hoy vamos a hablar con un experto en el mundo del café. Tenemos aquí como invitado a este Café Éxito a Marcos Ginishan. Él es el gerente general de Nespresso de la región de Anden en Caribe. Así que bienvenido, Marcos, a ese Café Éxito. Es un gusto para nosotros poder aprender y hablar. Muchísimas gracias. Para mí que es un gusto tremendo por la oportunidad para conocerte un poco mejor, conocer la audiencia y también hablar un poco más sobre Nespresso y sobre mi experiencia profesional. Wow. Bueno, más allá de ese título tan maravilloso de gerente general de Nespresso, una región tan importante, si le quitamos ese título a Marcos, ¿quién es Marcos? ¿Cómo te describirías? Pucha, yo soy alguien en transformación, yo soy alguien que me gusta aprender, me gusta adaptarme a nuevas realidades, me gusta la gente, entonces el contacto con la gente. De tiempos en tiempos yo estoy siempre buscándome reconectar con mis orígenes. Entonces a las cosas, porque yo veo muchas distracciones en la vida, Sí. de tiempo en tiempo yo intento volver a mis raíces, a mi origen con cosas simples, con charlas simples, con cosas de poco valor material, lo que sea, para que yo vuelva a me reconectar y saber, bueno, esto soy yo. Entonces, eso soy yo, soy papá de 3 niños, entonces tengo dos hijas y un hijo, y brasilero, entonces puede ver por mi acento. Y hoy, viernes, debería de ser el mejor día de mi acento, porque en general el lunes está malísimo. Una semana. Hoy debería estar súper bueno, pero todavía no. Y alguien que quiere hacer las cosas en esta altura de mi vida, yo entiendo la responsabilidad que yo tengo en cambiar la vida de las personas, en dar oportunidades, de hacer las cosas mejor. Entonces, yo estoy en esta esta busca por valorando siempre todo que tengo, todo que Dios me da, las oportunidades que tengo en mi vida. Entonces, eso un poco de mí. Como brasileño tengo que hablar un poquito de fútbol, soy corintiano también, que es un equipo de allá, Creo que sí. pero recién llegado a Colombia, entonces hace un año que estoy viviendo acá y también descubriendo dentro de Latinoamérica un otro país, una otra cultura, cuán rica es la cultura de Colombia, la comida, la gente, la música, entonces estoy encantado con el país desde que llegué. Desde que llegaste. Bueno, yo creo que tienes mucha experiencia internacional, no solamente ahora que estás viendo acá en Colombia, sino también me contabas que has estado viendo en otros lugares. Llevas más de 25 años de experiencia específicamente en el mundo del café. Sí. ¿Cómo ha sido esa jornada para ti de crecimiento? Porque has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes culturas. ¿Cómo ha sido trabajar también en ese mundo del café, viviendo en diferentes países? Sí, es verdad. Bueno, es mucho tiempo. Y esta es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Por qué tanto tiempo en la misma compañía? ¿Cuál es el sentido de todo eso? De hecho, yo ingresé en Nestlé en 1998 en Brasil. Altura era muy joven. Yo estaba buscando un lugar que yo pudiese crecer profesionalmente, que yo pudiese aprender y que yo tuviese algún tipo de identificación. En Brasil es una empresa muy grande, las marcas son muy importantes. En general, creces con las marcas. Y era un lugar que dicen, bueno, yo quiero trabajar acá.
y, y no logré a través del proceso de trainee, entonces me dijeron no. Después intenté por un proceso de intern, de estagio, también no tuve éxito. Y finalmente yo vi una posición de mercaderista. Yo no sabía bien qué eran, pero sabía que no estaba necesitando mucha experiencia. Y las ganas valían mucho más que cualquier otra cosa. Yo tenía muchas ganas, que todavía tengo. Y entonces entré, esta fue mi puerta de entrada y pensé, bueno, una vez que estoy dentro, después voy a aumentar, voy a crecer, aprender, siguiendo. He pasado todos estos años, estas 3 cosas que me hicieron entrar en esta empresa, todavía siguen válidas. Entonces yo todavía sigo aprendiendo mucho, todavía tengo espacio para crecimiento. Y la identificación que yo tenía antes con las marcas, hoy es mucho más traducida en una especie de propósito. Porque yo sé lo que hay por detrás, y yo me siento también protagonista en esta jornada. Entonces, de hacer las cosas, de cambiar, de impactar. Y ¿verdad? Después de un periodo en ventas, fueron casi 7 años en ventas en distintas posiciones, 2 años en confites, en una categoría bastante grande en Latinoamérica, específicamente en Brasil. Yo empecé mi jornada con cafés y tuve la fortuna de trabajar con las marcas de café de Nestlé, que son el café Dolce Gusto, Nespresso, y viví por 3 veces en Suiza, entonces con distintas funciones, distintas marcas de café, distintos escopos regionales. Y esto también es increíble porque ve la relevancia de café en distintas regiones, cómo café conecta, cómo café es parte de la historia. Y acá, por ejemplo, trabajar en Colombia es como el premio mayor para mí, porque un país donde café es mucho más que una bebida. Café tiene un aspecto social, tiene un aspecto económico, café tiene un aspecto de conectar a la gente. Entonces, estar en un país productor trabajando con cafés es de verdad un privilegio tremendo. Entonces, igual que la responsabilidad y conocer un poco, ver cómo la categoría viene evolucionando y hacer parte, protagonizando también esa transformación, para mí me llena de energía, es divino. Trabajar con algo que viene de la tierra, para mí tiene un significado tremendo. Entonces, cuando tiene una cadena de valor bastante corta, entonces, del medio ambiente hasta el consumidor en pocos pasos, para mí esto es una oportunidad increíble. Ajá. Bueno, yo entiendo, Nespresso es una compañía muy grande, con mucha presencia también global, pero tiene relativamente poco tiempo en Colombia, creo que más o menos en los 10 años, ¿cuándo fue que abrieron la primera? Sí, de hecho cumplimos 10 años el año pasado. Claro. ¿Y cómo ha sido un poquito ese proceso? Porque yo entiendo que de todas maneras, a pesar de que lleva poco tiempo en Colombia, Colombia es un país muy importante para Nespresso, porque una gran cantidad del café que Nespresso vende viene producido en Colombia. Así es. ¿Cómo ha sido ese proceso también de la conexión? Porque dices, para mí es un privilegio estar acá. Yo sé que ustedes realmente trabajan mucho también por acompañar a todos los caficultores, por asegurar que todos esos procesos de sostenibilidad, de entrenamiento estén realmente bien afianzados. ¿Cómo sientes tú un poquito que es ese propósito de Nespresso pensando en los caficultores colombianos o los caficultores latinos? Porque también sabemos que hay otros países productores muy importantes. ¿Cuál es como ese sueño de Nespresso hacia el futuro? Ok. Bueno, Nespresso es un negocio que lleva 40 años, cumple 40 años el próximo año. Entonces ya bastante establecido y maduro en mercados principalmente europeos. Nespresso nace en Suiza. Entonces en 1986 había un ingeniero suizo que fue casado con una italiana, fue de vacaciones a Italia, probó un café en un café bar. Cuando regresaron a Suiza, la esposa dijo a él: Eugenio, tú que eres un inventor, quiero que descubran una manera de hacer lo mismo, la misma experiencia que tuvimos en Italia, pero en la casa. Y él se quedó con esta demanda de su esposa, y ahí que fueron los primeros ensayos de que se fue inventado Nespresso. Entonces es un negocio que lleva muchos años ya. Acá en Colombia, verdad, nosotros cumplimos 10 años el año pasado, pero ya trabajamos con Colombia más de 20 años. Entonces, el negocio de Nespresso acá lleva 10 años, pero nuestra presencia en el país más de 20, justamente como mencionaste, con este trabajo que tenemos con los productores y productoras. Hoy son más de 42,000 productores y productoras que trabajamos en Colombia. Todos ellos son de pequeño porte y trabajan bajo un programa de sustentabilidad que llamamos el programa AAA de sustentabilidad.
Todos estos 42.000 son certificados bajo este programa. ¿Qué es este programa? Tenemos un equipo de agrónomos que da seguimiento, consultoría a estos productores para garantizar que vamos a tener al final del proceso un café de alta calidad sostenible. Entonces no puede ser solo sostenible, no puede ser solo tener calidad. Cosas tienen que caminar juntas. Y esto es una serie de iniciativas que tenemos junto a ellos, como optimización de prácticas, optimización de agua, de prácticas naturales para incrementar la productividad, pagar un precio justo por el café. Entonces hay el precio del café que es dado por el mercado, nosotros pagamos un precio premium para valorar ese trabajo que es hecho por un café de calidad y garantizar que todas las condiciones laborales, las condiciones de transporte, la condición de utilización de agua, de respecto al clima, todo esto está equilibrado. Entonces esto es muy importante para nosotros. Y son en total 18 distintos orígenes de café para Nespresso. Colombia figura como uno de sus principales y 80% de las variedades de Nespresso llevan café colombiano. Entonces, o en la versión 100%, como por ejemplo Colombia Organic, que es un café orgánico de Colombia, o las otras variedades, el café colombiano tiene una especificidad sensorial muy única. Entonces eso hace que nuestro portafolio de café pueda también llevar esta experiencia del consumidor. Entonces nosotros decimos que es el mejor de Colombia para el mundo, pero también para los colombianos. Entonces es importante también dejar acá que el café de Colombia se queda para los colombianos, y este trabajo muy increíble que hacemos junto a esos productores y productoras. ¿Cuántos cafés al día se toma Marcos? Yo empiezo mi día, bueno, yo de hecho pruebo 4 o 5 cafés. A mí me gusta siempre el café negro. Yo soy un poco más tradicional, pero voy me adaptando a algo de días, el café más corto, más largo, pero también consumo mucho café descafeinado. Entonces, nosotros tenemos un proceso natural de descafeinización, donde lavamos el grano verde para sacar la cafeína. Incluso la cafeína después es comercializada y medida para esos que trabajan con sodas, cosas así. Y no cambia en nada sensorialmente el producto. Entonces, se puede tener un café intenso sin cafeína. Entonces, no tiene una relación cafeína-sabor. Y sí, consumo mucho café descafeinado también de la tarde. Wow. Pues yo tengo una confesión aquí que hacer. Yo no era una persona cafetera, pero como he vivido también en diferentes lugares, me acerqué muchísimo más a esa cultura del café. Y algo que me apasionó fue algo que tú dijiste, y es el ritual que existe alrededor del café, porque realmente es conexión. Ahora me encanta, por eso incluso se llama Café Éxito, porque no hay a nadie se le niega un café y no hay ninguna conversación que no se pueda extrabar alrededor de un café. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál es esa conversación, decisión, que ha sido la más difícil que comenzó con un café para ti? Pucha, son muchas, pero para mí las decisiones más difíciles son siempre en torno de personas, de gente, y no de negocio. Y claro, el café es un vehículo conector. Entonces conecta con la gente a través de un café. Entonces, puede mismo llamar a una persona para un café y a veces ni hay un café. Entonces, tiene esta fuerza, ¿no?, de palabras sobre el café. Pero para mí son siempre a mí me gusta mucho la transparencia y el feedback directo. Yo utilizo estos momentos de café también, de break, de introspección para hablar con la gente. Yo creo que es importante tener esta alimentación continua, positiva, o de puntos a mejorar, o del impacto que las personas están dando a las otras personas de una manera bien directa. Y esto es una cosa que aprendí en Nespresso. Muchas veces los caminos más cortos no son los mejores. Muchas veces el más fácil no es el mejor. Tenemos que ser muy consistentes en la manera que hablamos, que hacemos las cosas, porque la consistencia es más importante que el hecho. No, que llegar allá es bueno, pero mantenerse allá es otra historia. Entonces, la consistencia para mí es algo importante. Entonces, yo utilizo ese momento de café para garantizar que soy consistente en la manera que hago las cosas, y también ayudar a las personas en su desarrollo a partir del feedback directo. Yo una vez tengo que contar esta anécdota, una vez conocí a un ejecutivo y decía, no,
yo siempre invito a las personas a un café, pero cuando los invito a un cappuccino, es porque tengo que decirles algo difícil. Es una conversación difícil. Y cuando los invito a un café normal, es porque es algo divertido y formal. Entonces las personas preguntaban ¿a qué café me vas a invitar? Porque sabía si me vas a invitar a un cappuccino, por ahí viene algo difícil en la conversación. Y siempre tú dices al final el café realmente es un elemento de conexión que abre la puerta. Abre la puerta porque simplemente conecta y esas conexiones a veces son conexiones, siempre son de valor, pero a veces son positivas, a veces son oportunidades de trabajo. ¿Qué te ha dicho a ti en ese café? ¿Qué te ha dicho a ti un equipo, por ejemplo, que Marcos podría hacer diferente para mejorar ese impacto como líder? Mejorar el impacto como líder. Para mí es a través del desarrollo de la gente. Yo veo la jornada profesional como una pasaje en nuestra vida. Sí. Y es importante, bueno, en términos de negocio, yo estoy seguro que alguien que viene después de mí va a ser mejor. Va a entregar más eficiente, más número, más todo. Así como yo estoy haciendo. Esto es parte casi de un proceso corporativo. Pero la marca que se puede dejar en la gente, esto está en mi nombre, esto es mío. Entonces, ser esta persona que cree en la gente, ser esta persona que puede, sí, dar este voto de confianza, de soportar un cambio, esto que quiero que esté en mi marca. A pocas semanas atrás, me llamó una persona que trabajó conmigo a muchos años atrás, como 15 años atrás. Y me llamó, necesito hablar contigo. Después de 15 años, yo que me saqué, yo pensé, pues, pucha, va a pedir algo. Sí. Imagino que sí, después de tanto tiempo, porque yo no tengo más de una relación con esta persona, hace mucho tiempo que no hablamos. Ella me dijo, tengo que decir algo es urgente. Yo llamé, está en otro país, y él dijo, quiero te decir algo. Sí, dime, yo estoy embarazada. Y tú eres la segunda persona a saber después de mi esposo. Y quiero que sepas. Ok. Y yo pregunté, ¿pero por qué están diciendo eso? Felicitaciones, ¿no? Antes de más nada. Pero gracias por compartir esta novedad. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué después de tanto tiempo? Y él me dijo, porque a 15 años atrás, yo aspiraba a una posición gerencial, pero al mismo tiempo quería tener familia. Y había mucho preconcepto, era una situación era muy difícil. Y tú un día llegaste para mí y dijiste que yo podría ser una gerente y tener mi familia, conciliar las dos cosas. Y que quitaría siempre mi apoyo para que estas cosas pudiesen se concretizar. Y por eso me llamó, porque diciendo ahora yo soy la gerente que quería ser Y soy mamá. y su mamá. ¿Verdad? Y que las palabras que yo había dicho a ella ponen como propulsores para que ella tuviese la coraje de asumir este reto, la coraje de seguir. Entonces, estas son las cosas que para mí son importantes. Y yo sé que laboralmente ella también está se desarrollando, está haciendo las cosas buenas. Entonces, son tipos de cosas que alguien puede ser distinto de otra cosa, pero son marcas que quiero dejar. Y la posición que tengo, la responsabilidad que tengo, no solo las personas que están directamente trabajando conmigo, pero también, y hablando de Nespresso en específico en Colombia, el impacto que yo puedo tener en el medio ambiente, en la economía, en los productores. Son 42,000 productores, pero son más de 100,000 personas si sumamos a la familia. Y cuando tú vas al campo, el impacto que está teniendo ahí, en el campo, en la vida de esta persona, las cosas hacen sentido. Nosotros somos el único mercado del mundo que tuvimos la oportunidad de llevar todos nuestros colaboradores a una finca cafetera AAA en Colombia. Entonces, cuando tú vas a una boutique de Nespresso, ellos no solo son expertos en las variedades, solamente los tipos de café, las novedades y todo, pero saben el impacto de las cosas que están haciendo, porque estuvieron en la finca. Estuvieron con quien hace el café desde el inicio. Y saben que el impacto que tiene todo eso. La mensaje que están llevando a los consumidores, la mensaje que están llevando adelante. Entonces, para mí eso es dar sentido a las cosas. Porque al final va a pasar. No estamos de pasar. Mi pasaje está larga y por ahora, pero sí, va a pasar. Un día todo va a pasar. Pero yo también tengo en mi trayectoria, yo tengo como 5 personas que creyeron en mí durante
este proceso, a lo largo de este proceso. Son personas que yo voy a llevar para siempre en mi corazón, porque me retaron, me dieron la oportunidad, me extendieron la mano y hizo resultó en lo que soy hoy. Entonces, yo tengo que retribuir toda esta gratitud que tengo por todo lo que he pasado en mi trayectoria profesional. Sí, creo que algo que estás diciendo ahí, y es que todos tenemos como esa oportunidad de devolver lo que nosotros hemos construido, pero también de ayudar a las personas en el proceso, porque al final el verdadero liderazgo es ayudar a otras personas a crecer, a desarrollarse, a brillar, y que al final sean mejores gracias a algo que vivieron o que experimentaron en el proceso de crecimiento. Y yo, porque cuando empezaste a hablar un poquito de tu historia, de cómo habías ingresado a Nestlé, dijiste, no, yo ingresé además de una manera que no es la habitual, que uno pensaría, y dijiste, yo quería tanto entrar a esa compañía que entré incluso como mercaderista. Explícame un poquito cuál fue la razón entonces de ese éxito, como una persona que hace 28 años, ¿cuánto tiempo llevas? Sí. 28 años, empezó como mercadista y hoy es el gerente general de una empresa como esta, tan bonita, tan maravillosa, pero con tanto impacto social. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron esas herramientas que a ti te pusieron hoy donde estás para que cualquier persona que hoy nos está viendo, que tal vez dice, bueno, es que yo estoy en una posición muy junior, yo tal vez soy mercaderista o tal vez no tengo esas posibilidades de llegar allá? Sí. ¿Cuáles fueron esas claves principales para ese crecimiento? Well, very good. En la parte de hard skills, inglés. De hecho, principalmente cuando en ventas, muy pocas personas hablaban inglés. Yo vi que en una empresa que de ámbito global, el inglés era muy importante. Entonces me dediqué mucho al inglés. Entonces, ¿Y aprendiste en el colegio o después cuando...? yo aprendí solo, estudiando. En el colegio yo tenía inglés, pero no a nivel para... Sí, no a nivel para de verdad trabajar. ¿Y aprender solo inglés cómo es? Porque también, mira, hay muchas personas que lo que acabas de decir es muy importante. Y muchas personas me dicen, no, es que a mí me está faltando un MBA, no, es que me está faltando otro máster, otra especialización. Y yo digo, no, te está faltando inglés, porque el inglés es una base, si tú quieres tener una proyección internacional, realmente es la base mínima de lo que tienes que hacer. Lo otro complementa, obviamente, tus habilidades técnicas, pero hay algo que es lo mínimo. Pero muchas personas dicen, es que no tengo tiempo, es que yo no he podido ir a estudiar como muchos lo hacen. ¿Cómo entonces Marcos aprendió inglés? Porque para haber trabajado en diferentes países, y países como Suiza, imagino que el inglés es algo muy importante. ¿Cuál fue ese proceso para que tú aprendieras? Claro, no había muchas herramientas como un podcast, no había muchos libros, todo, pero de hecho eran estos libros azules de gramática de inglés, mucha película, mucha lectura, entonces fue un proceso así, pero con mucha disciplina, entonces un número X de horas por semana para garantizar eso. Y eso de hecho me abrió la oportunidad, pero además de eso, para mí la gana es siempre tener una ambición. Yo siempre tuve una ambición como una estrella, ni sé si quiero llegar allá, ni sé. Pero por tener una ambición, esto hace con que me mueva. Sí. Entonces, esta energía de creer, ¿no? Porque yo siempre que aprender es tan importante cuanto el conocimiento que ya tiene. Yo hoy, en mi posición de liderazgo, yo valoro más, aún más, la gente que tiene esta hambre por aprender y de adaptarse, que muchas veces el conocimiento que ya está. Porque está tan dinámica las cosas, hay tanta información, entonces la capacidad de aprender para mí hoy es tan relevante cuanto el conocimiento ya adquirido. Entonces está siempre hambre de aprender, de predisposición. Pero el punto que mencioné al inicio son, yo seguí con identificación con la compañía es importante. Yo nunca sufrí, nunca, uy, pucha, esto me fa mal, esto tal. Siempre puede pasar por jefes malos y eso me enseñaron mucho. Entonces, identificarse, una ambición, entonces para mí era esto de crecer, llegar a algún lugar, siempre tener más amplitud para las cosas que hacían. Esto siempre fue algo que todavía me interesa. Entonces, no solo el producto final o las cosas que no haciendo, pero qué hay por detrás de eso, ¿no? Esto está conectado con qué. Y finalmente, aprender. Y es un lugar que se puede aprender mucho. Yo hice MBA, muchos entrenamientos, mucha formación, todo. Pero
en ningún otro lugar yo pude aprender tanto cuanto en mi medio laboral o con la gente que estuve. Entonces siempre tuve la fortuna de trabajar y me inspirar en muchas personas. Se escucha esto, intentar montar como un libro de cosas buenas de cada persona, de soft y hard skills. Entonces siempre me inspirar, siempre tuve muchas personas como inspiración. No una persona en sí, no creo mucho en eso, pero en pedacitos de gente, siempre coleccioné pedacitos de gente para formar las cosas que creo. Entonces, esta es un poco mi jornada de Ah, bueno. Entonces vamos a resumir ahí para los que están escuchando este Café Éxito. Entonces, inglés solamente como una base. Para mí, técnicamente, sí. Técnicamente eso. Y después tienes la ambición, la capacidad rápida de aprender, esa adaptabilidad que se necesita tanto. Y Identificarse. Eso, identificarse al final con la compañía, lo que estás haciendo, sentir el propósito al final de por qué lo quieres hacer. Y hay algo también de lo que yo hablo mucho y es esa presencia ejecutiva, porque tienes al final que también proyectar una comunicación potente, tienes que aprender a relacionarte de la manera correcta, tienes que asegurar, por ejemplo, gestionar también tus emociones adecuadamente, porque hay momentos difíciles de presión que a veces nos cuestan un poquito. Tengo que tener mucha seguridad en uno mismo, porque al final a veces las personas no aceptamos desafíos porque no creemos mucho en nosotros. ¿Cuál fue ese desafío más grande que tú has tenido en tu carrera, en toda esta jornada profesional que has tenido, que has dicho, ese desafío realmente fue el que marcó un cambio, un punto de inflexión para mí en lo que soy? Sí, eso es verdad. La confianza es un elemento imprescindible en todo este proceso. Sí. Y no solo la confianza de la gente en ti, pero principalmente la confianza de mí en mí. Sí. Entonces, esto es importantísimo. Y principalmente si quieren mover grandes rocas en una compañía con amplitud de Nestlé, es muy importante este convencimiento, cómo involucra distintos stakeholders. Entonces, yo tuve una experiencia en específico de un negocio que propusimos. Era un negocio que tenía solo 2 fábricas en Europa. Y tenía todo sentido tener una de estas fábricas en Brasil, cuando yo estaba trabajando en este negocio de altura en cafés, y construir un business case, no solo la parte numérica y todo, pero de cómo podemos presentar eso, hacer con que la gente embarcase en esta jornada, pudiese ver las cosas con nuestros ojos, y convencer distintas personas de distintas culturas, distintas nacionalidades, distintas posiciones en la compañía. Esto para mí creo que es uno de los retos enseñamientos que yo tuve en mi vida, y vi cuán importante es conectar con la gente, cuán importante es la empatía. Yo llegué a hacer una presentación, por ejemplo, para una persona de alto nivel de la compañía. Antes de preparar mi presentación, yo pasé como una semana mirando entrevistas y videos de esta persona en YouTube, en redes, en cosas, para entender un poco cómo esta persona pensaba. Correcto. Entonces hablaba más de cosas con más detalle, con menos detalle, cómo subía el tono, cómo bajaba. Hizo toda mi preparación considerando estos aspectos para que yo pudiese conectar. En general, yo me considero una persona introvertida, pero me gusta mucho conectar de manera genuina. Entonces, yo busco, y creo que una de las características que tengo y hablo con mucha humildad es de la empatía y de conectar con distintos niveles dentro de la organización, distintas culturas, siempre con mucho respeto, pero mucha fluidez entre los equipos independientes de la posición. Y para mí empatía durante todo este proceso de conexión siempre fue algo muy importante, aliado a la confianza, para lograr las cosas, mover las grandes rocas, hacer la diferencia. Entonces, esta es un poco de la marca que tengo. Bueno, me encantaron dos aspectos de que solo quiero reforzar. Lo primero es que dices, me considero introvertido, pero eso no ha sido nunca un limitante para potenciar esas relaciones con la empatía que necesitas, pero es algo súper importante porque las personas a veces dicen, no, es que yo no soy así, mi personalidad no es esa, entonces a mí me cuesta relacionarme, y algo que es fundamental es que nosotros como líderes aseguremos que ese relacionamiento exista,
porque son conexiones reales de valor que nosotros generamos, pero siempre que sean genuinas, siempre que partan de la generosidad. Y otra cosa que dijiste que me encantó es hay que prepararse un poco y conocer las audiencias es importante porque parte del problema real que a veces tenemos es que hablamos y comunicamos de nuestro estilo y no de la forma como la persona que está recibiendo un mensaje debería recibir. Entonces son elementos fundamentales que seguramente aquí los que nos están escuchando pueden afianzar mucho más porque eso es parte un poco de esa razón, de ese éxito que has tenido tú, pero que también yo he visto en muchas personas y lo viví yo misma, que puede ayudar en ese proceso de crecimiento. Sí, y para mí hoy observo los principales errores en los niveles C-level o corporativos cuando está intentando traer a alguien para su lado, cuando quiere proponer algo, la gente no observa, no escucha. Entonces una escucha activa, observar, se ve si alguien es más pragmático, si el lenguaje incorporal es que alguien ya no está más allá. Entonces como yo rápidamente entiendo este entorno y me adapto para conversar y muchas veces dejar también. Y esto es algo que aprendí. Hay peleas que tengo que entrar, hay otras que no voy. Entonces yo no voy, se veo que hay mucha vaidad de otro lado. La discusión pública es que la persona busca. Entonces, como yo busco otros caminos para que las cosas puedan fluir. Entonces, leer bien este ambiente que está inserido, el contexto es clave y adaptarse. Para mí esto es a través de observación, de escucha, de rápidamente cómo se puede adaptarse a eso. Sí, 100%. Bueno, yo voy a decir algo que es 100% verdad. Yo soy una familia Nespresso 100% y la verdad es que Nespresso cambió mucho la experiencia que yo tenía alrededor del café, porque para mí era difícil, no sé, hacer en casa un buen café, o siempre pensaba en la complejidad, decía que rico tomárselo en otro lugar, pero ¿cómo hago para tener un café de esa misma calidad, ese mismo sabor, esa misma experiencia en casa que lo pueda hacer yo, lo pueda hacer mi esposo, lo pueda hacer hasta mi chiquito? Entonces, algo que me ha parecido muy interesante de Nespresso es la innovación que tienen. Y yo voy a esas tiendas, la verdad, vivo en Chía, así que voy a la Frutana todo el tiempo, literal. Y a mí me sorprende, todas las semanas hay algo nuevo. Ay, este sabor es el de temporada, tenemos esto distinto, yo me los he probado todos, ¿no? Tengo mi favorito 100%, pero me los he probado muchos. ¿Cómo funciona ese proceso de innovación de ustedes? Porque realmente están constantemente trayendo nuevos sabores, experimentando incluso con elementos que son de temporada, que entran en furor, incluso para Navidad ya va a salir otro, es que en Halloween tenían uno, yo digo, pero ¿cómo conectan eso tan rápido? ¿Cómo funciona ese proceso de innovación y cómo conecta eso con lo que realmente el consumidor está buscando? Sí, bueno, Colombia es un país cafetero, pero todavía muy tradicional. Sí. Entonces, es el tinto con azúcar, sin azúcar, con leche, sin leche, pero en transformación. Entonces, yo veo que en los últimos años, y principalmente cuando viene coffee shops, cuando hay otros actores trayendo una otra experiencia con café, esto ayuda de una manera en general. Eso. En Nespresso tiene su DNA y la innovación. Entonces, creamos la categoría. 40 años atrás, nosotros inventamos el café porcionado. Inventamos una experiencia italiana fuera de hogar, para dentro del hogar, con una simplicidad de un toque de botón. Es mucho más que traer esa solución, la consistencia de eso. Entonces, tú le gusta, por ejemplo, el ristretto tiene que ser el mismo café ristretto todos los años, independiente de lo que pase. Sí. Y viene esa preocupación también con el medio ambiente. Porque si las cosas se cambian por allá, esto afecta el producto final. Entonces la consistencia es importante. Pero innovación para nosotros está no solo en cafés, pero en máquinas, en accesorios, en servicios, la línea profesional, pero en la línea también de consumidor final de una manera importante. La innovación para nosotros, bueno, imagínate que en general hablamos de café con azúcar, sin azúcar, con leche 100. Nosotros en el portafolio regular llevamos como 70 variedades de cafés, sensoriales, de todo. Y siempre traemos como de 15 a 20 nuevos productos por año como ediciones limitadas, para justamente traer esa innovación. Yo veo que una excelente aceptación por parte de los consumidores colombianos para probar cafés de distintas formas. Y nosotros tenemos como objetivo reinventar el café en el país cafetero. Eso que yo quiero hacer. Eso es una promesa muy grande. Sí, claro, porque el café tiene muchas formas. Entonces, para que la gente pueda, de hecho,
tener otra experiencia con café. Sí, a través de orígenes distintas, de aspectos sensoriales, pero también de café frío, que por ejemplo es algo que para nosotros viene tomando más importancia año por año. Entonces, como traemos más variedades, más formas distintas de consumo, y principalmente cafés fríos, recetas, son herramientas de reclutamiento de jóvenes. Entonces yo veo que esto es una puerta de entrada para los jóvenes, que es importante mantener la base de consumidores, pero también tenemos que pensar cuál es la relevancia del negocio para las generaciones más jóvenes. Qué bien. Entonces esto también es parte de la estrategia. Entonces innovación es parte del negocio de traer todo eso. Nosotros tenemos un centro de expertise que está basado en Suiza, entonces la empresa está basada en Suiza. Y desde allá que todas las innovaciones son desarrolladas, y esto funciona en una vía de dos manos, entonces donde nosotros damos mucho input para ellos, entonces de las cosas de las tendencias, de los tipos distintos de café, por ejemplo, en un país como Colombia, pero también recibimos de ellos. Y es curioso porque las innovaciones son globales, entonces hablamos siempre mucho de cosas que tienen que ser localmente relevantes, pero con una innovación en un nivel de profundidad mucho más. Hay la piel, que ahí pueden decir, pucha, la piel acá es más clara, la piel allá es más morena, pero se va con profundidad hasta los huesos, son todos iguales. Innovación igual, si tiene una profundidad en términos de entendimiento del consumidor, de tendencias, de lectura de mercado, eso se aplica desde Japón hasta Alemania, hasta Colombia, va a ser relevante. Entonces, este centro está a cargo entonces de desarrollar estas innovaciones, pensando en eso, en mucho largo plazo. Entonces hay siempre innovaciones para los próximos 2 años, pero ya estamos mirando cómo esto va a quedar en los próximos 10 años. Claro. Entonces le van en consideración no solo tendencias, pero también cómo todo está se moviendo. Entonces esto es muy importante. ¿Y cómo es ahora que hablas un poquito de esas nuevas generaciones? ¿Cómo es ese consumo de café en la nueva generación? Porque yo voy a ser sincero, yo no veo mucha gente joven sentada a tomar café. No sé si está disminuyendo o si ustedes ven incluso dentro de esas investigaciones que puede llegar a aumentar si logra generar la innovación adecuada para atraerlos. ¿Cómo es un poquito ese consumo de café a nivel generacional? Sí, yo veo más antes del café, el primero driver de consumo de café era el estímulo, ya no más. Y eso, bueno, ya llevando casi 2 décadas en la categoría, fue un cambio reciente. Y esto me sorprendió mucho. Y no, pucha, el café no es más estímulo. O sea, estímulo porque la gente lo tomaba para energizar. Sí, claro. Okay. Entonces, esta es la primera razón que las personas consumían el café. Y ahora la indulgencia es más importante que el estímulo. Okay. Entonces, indulgencia ahí entra las recetas, entra cafés fríos, entra cafés saborizados, entra otra posibilidad a través de la bebida. Y los jóvenes son también ellos que están haciendo que las cosas sean así. Entonces, para un joven, entrar en la categoría a través de un café negro con azúcar ya es aburrido, ya no hace más sentido. Yo veo el consumo, y esto es un número global, la disminución del consumo de alcohol y la sustitución por otro tipo de bebida. Y eso yo veo refletiendo también en nuestro negocio. Entonces tenemos como misión, y ese es el papel de cada profesional de marketing, en rejuvenecer la marca. Yo recibí la marca de una manera, cuando yo yo voy a pasar la marca más joven para quien viene el siguiente. Sí. Y para que las generaciones se sigan. Y la pregunta que yo me hago todos los días, ¿cuán relevante nuestra marca es para las nuevas generaciones? ¿A qué ellos importa? Y ahí entra sustentabilidad, y entra experiencia, entra tecnología, una serie de otras variables que antes no estaban consideradas. Entonces, así veo la importancia así de los jóvenes como algo importante, parte del crecimiento, pero seguramente traen el café de una u otra manera. Claro. Y algo que dijiste un poco y es, Nespresso, yo creo que tiene una gran oportunidad, por ejemplo, en un mercado como Colombia, o seguramente los mercados que tú trabajas también están en ese proceso de expansión, precisamente de poder penetrar mucho más el mercado, ¿cierto? Porque yo creo que hoy está muy nichado en un segmento específico. Muchas personas incluso sienten que el café en Nespresso es muy caro. Entonces, ¿cuál es un poquito ese sueño de cómo permitir que más personas puedan llegar a tener esa experiencia de café, que yo la vivo todos los días, me parece espectacular, pero cómo hacer para que realmente más personas puedan vivir esa experiencia en Nespresso? Sí, bueno, para mí esa experiencia es mucho vivida, y ahí, volviendo al tema de los jóvenes, a través del consumo fuera del hogar, out of home.
Out of Home es una puerta importante para que los clientes tengan acceso al producto, para que tengan acceso a experiencia y principalmente los jóvenes. Y cuando hablamos de sistema para consumo individual en las casas, sí, hoy todavía trabajamos con un target segmentado. Y esa es parte de la estrategia. Y mismo en este target segmentado, nuestro nivel de penetración todavía es bajo. Entonces tenemos mucho potencial dentro de este target primario antes de ampliar nuestra oferta para un target secundario dentro de esas líneas de prioridad. Pero out of home seguramente es un camino. Entonces nosotros tenemos una solución para hoteles, cafeterías, restaurantes. Y acá también es donde la innovación toma una forma distinta. Entonces, de recetas, de café frío, de café, de armonizaciones, de carta de café. Entonces, de mucho puede pasar también en Out of Home, que es una manera de que las personas tengan acceso al producto de una manera inmediata, una experiencia distinta. Yo creo que me encantaría, por ahí lo tienen y no lo he visto yo, pero me encantaría aprender, por ejemplo, cómo hacer diferentes opciones de café en espresso. Porque a mí me encanta, por ejemplo, a mi esposo le gusta el frappuccino, entonces cómo se prueba esto, a mi mamá le gusta un sabor específico y que tiene uno con canela. Entonces creo que sería súper bonito también entender cómo desde casa podemos generar esas experiencias, porque es verdad, yo obviamente si salgo fuera de casa quiero una experiencia distinta, pero en casa también quiero tener la mejor experiencia. Por eso digo que yo soy súper fan y soy realmente literal familia Nespresso, porque a mí me encanta la experiencia que se genera y si tú dices, bueno, hay una oportunidad todavía de permitir que más personas puedan vivir esa experiencia, creo que lo más bonito es poder facilitar el acceso de esas personas a una experiencia o a la información de cómo realmente convertir un momento de café en un momento único y distinto en casa. Sí. Wow. Bueno, tú hablaste y algo que me encantó mucho es, bueno, ese compromiso que tienen ustedes con los caficultores en todo este programa de sostenibilidad AAA. Funciona mucho. ¿Cuál es esa historia de esa? Porque a veces uno va, habla con las personas, está en las fincas cafeteras, comparte y uno siempre se queda como con esa historia por ahí en el corazón, que uno dice, ay, qué historia tan bonita la de esta persona que por ahí está cultivando, lo está recogiendo. ¿Cuál es esa historia de alguno de esos caficultores colombianos que ha marcado tu corazón y que tú dices, oye, yo me acuerdo la verdad de esa persona porque me parece impresionante ese camino que ha construido? Sí, yo estuve en una finca en Jardín. Sí. Y las fincas son propiedades pequeñas, son de pequeño porte. Entonces hablamos acá de 1.5, 2 hectáreas. De hecho, son muy pequeñas. Y ves que son familias trabajando acá. Y para mí la primera lección es, bueno, el amor que la gente tiene por la tierra, ¿no? Entonces, cómo valora la tierra, cómo respeta la tierra. Entonces, yo como representante de una empresa internacional no me siento en derecho de intervenir en esta relación. Entonces, este para mí es la primera mensaje. Pero yo tengo una historia linda de un señor que sí, se puso a llorar conmigo. Ay, ¿cómo se llama? No tienes que ponerle nombre al señor. ¿Cómo se llama ese señor? Sí, se llama Juan Manuel, sí, es de Jardín. Y el señor Juan Manuel estaba diciendo que gracias al trabajo que estamos haciendo con él desde que está dentro del programa, él pudo enviar a sus hijos al colegio y a la universidad, y los hijos incluso estudiar fuera del país, que era algo que era impensable dentro de Escopoder. Y eso porque nosotros tenemos programas no solo de pagar más por el producto, porque el tema de sustentabilidad en Nespresso viene a más de 20 años. Antes no es algo de moda, algo así, porque si no el negocio no existiría. La gente no tiene interés genuino de producir un café de alta calidad. Es mucho trabajo. Entonces tiene que pagar muy bien por eso. Tiene que garantizar que las condiciones todas del medio ambiente están ahí respetadas. Y él me hablaba de para mí lo más bonito no fue solo el del hijo estudiar, de tener la oportunidad de hacer una universidad fuera del país, de aprender cosas, pero de tener la misión de volverse. Tener la misión de volver a la tierra. Con el legado. A seguir con el legado. Que eso es un voto reto tremendo. Entonces para mí fue, wow, entonces un cambio tremendo en esta generación. Él está me diciendo que son historias duras, ¿no? De mucho trabajo, son historias, muchos de esos negocios vienen. Pero cuando tú ves que existe un cambio dentro de este proceso de generaciones importante,
que la próxima generación va a ser distinta, esto para mí es un premio enorme, enorme. Entonces, la felicidad es enorme contando las posibilidades que trabajar con nosotros estaba proporcionando a su familia. Para mí sonaba como un sueño escuchar que no solo está proporcionando eso, pero también el valor, el amor que la gente tenía por la tierra, haría con que los hijos regresasen después para hacer cosas distintas, para hacer cosas mejores, para que mucho también pensando en el medio ambiente. Esto para mí es el principal, esta conciencia de preservar, porque cuando hablamos de sustentabilidad ya no es más suficiente. Tenemos que generar, hay una deuda. Entonces, cuando entra prácticas de regeneración dentro de las fincas, esto me da un completo satisfacción. Ah, pues mira qué historia tan bonita, porque a veces no somos conscientes del impacto que tenemos en las personas. Y actualmente ustedes con este programa están realmente cambiando incluso la vida de esas familias, de esas comunidades que están alrededor del café, pero también a veces como líderes, a veces no, siempre como líderes podemos el potencial de cambiar la vida de alguien más, como también nos contaste la historia de esta persona que trabajó contigo en el pasado. Fíjate que lo que hacemos es construimos historias constantes de personas que han sido impactadas con lo que nosotros hacemos. Sea nuestro liderazgo, sea nuestro trabajo, sea nuestra compañía, tenemos un rol principal como líderes que es poder contribuir al crecimiento de alguien más. Esa historia nos la llevamos, después me tienes que llevar ahí a conocer a Manuel porque me pareció espectacular. Y la verdad es que creo que entre más historias nosotros conozcamos detrás de todo lo que hay atrás y más vamos a apoyar a nuestro propio país y a las personas que vienen creciendo con el país, pues más podemos hacer una diferencia. Pues yo veo a Marcos muy tranquilo, acá muy sereno, muy compuesto, habla súper bien. ¿Cómo hace Marcos para cuidar esa energía personal? Personal. Sabes que desde que llegué en Colombia hubo un cambio tremendo en mi rutina. Sí. Porque acá... Aquí es muy temprano. Muy temprano. Así, me despierto a las 4:30 de la mañana. Muy temprano. Pero ¿sabes qué? Yo adopté Sí. esta vida temprana. Sí. Y eso me hace muy bien. Me hace... Bueno, entonces voy al gimnasio todos los días, por la mañana. Y yo intento equilibrar mucho mi vida y dar la proporción correcta para las cosas. Si muchas veces cuando se ve una carga de estrés, una carga de todo, yo intento respirar, dar 2 pasitos para atrás y ver cuál es la dimensión de eso, la importancia de eso. La preocupación para mí, ¿o qué es el estrés? Mi lectura de estrés es cuando no está agiendo sobre el problema. Sí. Entonces, cuando tiene acá solo material, pensando en cosas, creando brujas, de por ahí va. Entonces, yo no estoy agiendo sobre el problema. De hecho, yo puse el problema en un parqueadero, en un parking lot. Yo tomé nota del tema, cuándo voy a hacer, ya me bloqueo para hacer esto y voy a pensar eso en el momento que fue. Y buscando cada vez más este equilibrio, que no es fácil, de conciliar la salud, que yo tengo hoy esta preocupación, entonces de vivir bien en autónomo, entonces de cómo estoy, pero al mismo tiempo siempre hablar de cosas que me gustan, que hacen bien, entonces cómo vivir bien, este equilibrio para mí es la clave para todo, buscar el equilibrio, todo, es dar la dimensión correcta para las cosas, la dimensión correcta, entender cuál es mi papel dentro de este ecosistema. Sí. Y así es, ¿no? Entonces esto me hace un poco más tranquilo de una cierta manera. Algo que dijiste mucho como palabra que también es muy fuerte es equilibrio, porque antes hablábamos en balance y la gente decía, no, es que yo quiero trabajar 8 horas acá, después disfrutar mi vida, y creo que cada vez más nos damos cuenta que lo que existe es un equilibrio sano, un equilibrio donde tú tienes las prioridades claras, donde seguramente eres muy consciente de las diferentes áreas de la vida, donde el trabajo simplemente es un área, y no podemos vivir alrededor del trabajo, sino que el trabajo simplemente nos debe habilitar para poder vivir de la manera equilibrada en todas las áreas de la vida. Y ese cuidado de la energía, ese ejercicio que tú dices también súper temprano, porque también soy muy consciente de eso en Colombia y Brasil, esa era la diferencia importante. Sí. Yo era todos los días a las 5 de la mañana, suena el despertador y yo digo, Dios mío, cuando estaba en Sao Paulo era a las 8 que me despertaba y estaba perfecto. Entonces cambia mucho la rutina y realmente eso es un impacto real sobre la energía propia. Y tú has movido a tu familia porque has dicho, bueno, yo he vivido en otros lugares, estuve en Suiza durante varias oportunidades, Suiza divino, eso sí, creo que es un lugar maravilloso para vivir.
¿Cómo es esa responsabilidad de mover a una familia y de mover sobre todo a los hijos que son todavía pequeños, están en crecimiento alrededor del mundo? Es tremenda, es tremenda. Y si mira hoy mis prioridades, esta está como en las top 3 seguramente de la formación de ellos. Sí. Formación de ellos independiente de donde viven, pero en términos de carácter, en términos de ser buenas personas, de valorar las cosas que tienen, de respetar. Y esto no es fácil. Y esta es una batalla seguramente que no siento que soy extremadamente exitoso, confortable con eso. Y algo que está todos los días me llamando, me invitando a traer ellos para escuchar, a estar cercano, para empoderar, dar esta coraje también para que ellos hagan las cosas y puedan se integrar también con otras culturas. Y es una oportunidad que yo tuve en mi vida de expor a ellos a distintas culturas, conocer distintos lugares, distintas personas, pero saber que ellos tienen un lugar. Saber que dentro de nuestra casa tenemos nuestros valores, que dentro de nuestra casa ellos saben las cosas que son importantes y saben que pueden estar aquí y hablar con mucha transparencia siempre que necesiten de algo. Principalmente yo tengo una hija preadolescente, entonces que ya sufre más con todos estos cambios, ¿no? Con la amistad, con todo. Establecer esta relación de confianza, pero también con los papeles bien definidos, ¿no? Yo soy el papá, él es la hija. Si tenemos una amistad. ¿Es el papá bravo o cómo es? No, yo soy el papá más que como en el ámbito laboral, el ejemplo es la cosa para mí. Todo lo que digo no sé cuánto es absorbido, pero todo lo que hago sí es muy observado. Entonces, el ejemplo que dejo a ellos, esto para mí es lo más importante. Entonces, yo no puedo decir a ellos que no utilicen mucho la pantalla, que no estén muy... ¿Estás tú todo el tiempo? Yo estoy todo el tiempo. Yo no puedo decir a ellos que hagan deportes si yo no estoy. Que, ¿sabes? Entonces, ¿cómo vivir eso? Y eso he notado porque están creciendo muy rápido. Y yo valoro mucho ese momento con ellos porque sé que pronto va a pasar todo eso, ¿no? Y esta visión sobre las cosas, simple sobre las cosas, es que me encanta demasiado de ellos. Así, la observación simple del mundo, de cómo ven las cosas, de la curiosidad de las cosas, esto para mí es una fuente de aprendizaje. Entonces, en general, cuando yo intento enseñar algo a alguien, yo estoy más aprendiendo, siempre. Entonces, eso disfruto mucho. Me voy a robar esa frase que está buenísima, y es que al final todo lo que nosotros hacemos es observar. Y eso pasa no solo en nuestra familia, sino también en nuestro trabajo. Al final las personas están observando cómo actuamos y por eso liderar con ese ejemplo es una parte fundamental del liderazgo de impacto, porque nosotros tenemos que mantener la coherencia siempre y en cualquier momento. Y no podemos decir algo y hacer algo diferente, porque es cuando la coherencia se rompe y cuando esa confianza no existe. Bueno, este cafecito está llegando a su final. La verdad es que yo me lo he disfrutado un montón. Y en este último sorbo de café, aquí Marcos, si tú piensas un poquito hacia el futuro, porque tú dices, bueno, yo estoy en Colombia, pero soy una persona internacional desde ese manejo profesional, he estado en diferentes lugares, soy brasileño. ¿Qué es lo que tú te sueñas para ti, para tu familia? Que tú digas al final, en 10 años, cuando yo mire hacia atrás, voy a decir, valió la pena cada taza de café que me tomé, cada movimiento que hice, cada nueva experiencia que viví junto a la familia. ¿Cuál es ese sueño de Marcos? No de Nespresso. Okay. Bueno, yo tengo bastante claro que somos muy vulnerables. Y que la vida es un soplo. Entonces, yo quiero que las cosas hagan la pena. Entonces, si mirar para atrás, de probar cosas nuevas, de estar en lugares nuevos, de conocer la gente, de ser parte de transformaciones, y esto que quiero llevar para mí y para ellos. Entonces, si miro más adelante, yo quiero seguir teniendo experiencias distintas, seguir aprendiendo. Yo creo que si paramos de aprender, empezamos a morir. Entonces, aprender distintas cosas. A mí me gustaría ahora organizar un poco más qué nuevas cosas quiero aprender. Entonces, hoy está un poco así en abierto. Yo quiero enfocar un poquito en algunas disciplinas, en algunas prácticas específicas de aprendizaje.
Entonces, para mí, seguir aprendiendo, seguir teniendo esta experiencia de multicultural es algo bastante enriquecedor. Pero igual, de tiempos en tiempos, revisitando la base, para no nos olvidarnos nunca quién somos, no nos dejarnos llevar por algo superfluo que esté en el camino. Yo puedo transferir esto a los niños, yo voy a estar muy satisfecho de... Claro. ¿Y en 10 años te ves aquí en Colombia o en qué lugar te gustaría estar? Pucha, pues qué pregunta, porque yo nunca tuve una restricción de trabajar en algún lugar desde que este principio Digas, a mí me encantaría vivir allá. Sabes que no, porque cuando las personas, esto es importante, se proyecta una carrera internacional, siempre pienso en un país primero. Y para mí el país es secundario, porque si quieres, si busca vivir en un país va a una agencia de viajes, se compra un ticket y va. Y yo pienso mucho más en el reto del negocio, en el contexto del lugar. Y a mí me gusta si está complicado en términos de gente. Entonces, esto más grande el desafío, más atractivo es para Marco. Principalmente de gente. Sí. Entonces, porque gente es un habilitador del negocio. Entonces, si logras ahí este buen trabajo de liderazgo con la gente, para mí es garantizar que tenemos las personas correctas, que las posiciones correctas, no solo con el conocimiento que la gente ya trae, pero esto que hablamos sobre la capacidad de aprender y adaptarse, sabiendo lo que tiene que hacer, con una estrella norte de las cosas. Mismo que yo me sienta perdido, yo sé el camino y con autonomía yo pueda encontrar formas para llegar y motivadas. Y la motivación es algo muy personal. Entonces, como líder, yo hablo líder en la posición de un equipo, porque para liderar no necesita necesariamente tener un equipo, pero en mi caso, mi ejemplo, sí, yo tengo un equipo, es garantizar que tengo las personas correctas, sabiendo qué tienen que hacer y motivadas, y la motivación para mí viene a través de la empatía. Entonces, esta oportunidad de conocer las personas, conocer las motivaciones de aquel momento, porque esto cambia también. Sí. Esas tres cosas están bien alineadas, la persona correcta, sabiendo qué tiene que hacer, motivado, el propósito, lo que está haciendo, para mí las cosas fluyen bien. Entonces, si tengo retos que me traen la oportunidad de trabajar estas tres dimensiones en los equipos, para que esto pueda después resultar en un crecimiento de negocio, una transformación de negocio, esto es lo que me motivaría. No tiene una bandera. Uh-huh. Y es claro que si hay una diferencia cultural, por ejemplo, acá en Colombia, yo como brasileño, culturalmente estamos muy alineados. Muy cercanos. Muy cercanos. Entonces, esto es bueno, trae conforto también. Pero los desconfortos también trae crecimiento, trae retos. Entonces, a mí quizás una oportunidad con este reto de desconforto cultural, tal vez fuese algo... Southeast Asia, Singapur... Quizás sería maravilloso. Medio Oriente o no sé, hay un otro mundo. Nosotros tenemos la percepción que sí, no conocemos la dimensión. Tú tienes una experiencia en Asia y sabes que es un otro planeta. Maravilloso. Las cosas que sabemos, ellos no tienen ni idea de las cosas que pasan acá, están dando luz ahí. No, y hay gente que dice, no, yo soy, por ejemplo, tengo apertura para una experiencia internacional en Miami. Y digo, claro, sí. Eso no es una experiencia internacional. Entre más lejos se vaya uno, más bonito es el crecimiento y más grande es el proceso. Y mi recomendación es que la gente que piense en una trayectoria internacional no piense en el país, sí, como la bandera, como la primera. Esto es para vacaciones. Es verdad, me gustó eso. Hay que pensar mucho más, bueno, cuál es el reto, qué me motiva a trabajar y claro, y el país después viene. Ahora, tiene que estar de acuerdo con sus valores. Si hay un país que está bajo un proceso, no sé, de dictadura, no sé qué, y eso para mí es parte de mis valores, ahí es un no-go. Entonces, tiene que entender esto que hace sentido, no, ese país está en guerra, cosas así, porque pasa, ¿no? Esta es una empresa que tiene presencia en casi 100 países. Entonces, operamos en lugares muy complicados. Entonces, hay también un filtro de valores ahí donde para cada uno hace sentido o no. Bueno, pues ojalá para los colombianos y los caficultores, Marcos, se nos quede mucho tiempo más aquí.
porque ha sido la verdad una experiencia muy bonita. Muchas gracias, Marcos, por tomarnos este tiempo de compartir este café. La verdad es que este Café Éxito tiene mucho propósito detrás y realmente inspira a todas las personas, a esas generaciones también, a liderar de una manera mucho más auténtica, con propósito y obviamente encontrar estos valores, que es lo mismo que tú has destacado en esta conversación, para poder crecer profesionalmente. Ya para cerrar, ¿cuál es ese mantra personal de Marcos que quieras compartir con toda esta audiencia? Un mantra. Sí, Pucha, yo tal vez no tengo un mantra. Yo tengo esta búsqueda por equilibrio sí. y nuevamente revisitando siempre mis orígenes, mis valores. Porque nuevamente estamos muy vulnerables al cambio. Estamos muy vulnerables a cosas que están pasando ahí. Y eso es un proceso de autoconocimiento, de estar fiel a tus valores. Entonces, para mí es que la persona tenga en consideración que estamos pasando, todos son pasajes, para no abrirnos, para seguirnos con nuestras creencias, ¿no? Y hacemos las cosas de la manera que tienen que ser hechas. Sin atallos, ¿no? Muchas veces los caminos son más duros, pero con tranquilidad. No, es que eso fácil no existe, digo yo, porque todo requiere trabajo, requiere disciplina, requiere constancia, requiere un foco y un norte, que es lo que tú también nos has dicho muy fuerte, para asegurar que eso que queremos construir lo podamos construir. Sí, el difícil para mí es el poco platicado. Sí. Entonces, algo que es nuevo es difícil, pero si empiezas a platicar, Pues claro, no, después de que lo haces la décima vez, difícil. ya no es... Ya es más difícil. Entonces, no existe difícil, existe poco platicado. Entonces, hay que tener disciplina también para garantizar que está haciendo bien las cosas. Oh, me encanta ese consejo. Y ese al final es un mantra, porque en las cosas con disciplina se llega a la constancia. Dicen por ahí que vence mucho más que a veces el talento mismo. Bueno, pues si ustedes ya saben, si les gustó este Café Éxito, si lo disfrutaron, pueden suscribirse al canal. Todas las semanas vamos a estar compartiendo historias de líderes inspiradores, así como Marcos, que nos ayudan a entender mejor cómo podemos impactar con nuestro liderazgo y construir una presencia ejecutiva y una marca ejecutiva más sólida. Gracias entonces, Marcos, y a ustedes nos vemos la próxima semana en otro Café Éxito. Muchísimas gracias, un gusto tremendo. Muy bien. Gracias. Chao, chao, nos vemos entonces. Chao.